Este dato que nos brinda don Ubaldo es fundamental. Yo podría decir entonces, desde la formalidad, don Ubaldo, que en estos 4 meses han perdido el trabajo 95.847 empleados privados, de los cuales la gran mayoría son hombres, el 67% son hombres, y la edad promedio de las personas, de las 95.000 personas, empleados privados que han perdido el trabajo, es de 35 años. Así es, así es. Ahora, puede ser que el efecto de que perdieran el empleo puede ser un poco más, porque acordémonos que en esos 4 meses otros entraron al sector privado, entonces es un efecto neto el que estamos observando. Claro. Pero el dato que usted menciona es totalmente claro. La pandemia en estos momentos, y se los doy un dato adicional, hay 3 sectores que los está golpeando muy fuerte: el turismo, el agrícola y el sector servicios, hablemos servicios generales, ¿verdad? Y esos son los que normalmente mueven más la dinámica de entrada de afiliados y salidas de cotizantes, porque el resto que los está golpeando es el sector informal. Más de 1 millón de trabajadores informales que no cotizan a la Seguridad Social en este momento están siendo muy golpeados por el efecto del COVID. Pero nosotros que nos nutrimos del formalismo, ¿verdad?, de la economía, vemos que esos 3 sectores están siendo bastante golpeados. Ahora, ¿qué observamos nosotros a lo largo de este año 2020? Observamos que aunque el golpe que nosotros esperábamos en materia de cotizantes, ¿verdad?, nosotros creímos que iba a bajarse un 15, 18%, realmente fue un 7%, es un golpe que, si bien es cierto, no fue tan profundo como lo planteábamos en escenarios más pesimistas, va a ser un golpe que se va a mantener en el tiempo, Randall y todos los que nos escuchan. Eso significa que la caída de 18,000 millones de colones de ingreso al seguro de IBM, yo creo que lo vamos a observar de aquí a diciembre, y cuidado y si no, todavía después de enero y febrero. Con lo cual, los intereses que genera la reserva de pensiones de este año, vamos a tener que utilizarla, pareciera, en un 100% para financiar la operación del régimen de pensiones de IBM. Sí, claro. De hecho, más adelante vamos a entrar en el detalle de ese financiamiento, don Ubaldo. Quisiera brincar, si me permite, a los trabajadores, a los que trabajan en lo propio, ¿verdad? Cuya caída en cotizantes pasó de 200.197 que habíamos tenido en febrero a 197.452, es decir, se pierden 2.745, es un 1%. Yo le confieso que yo pensé que en los trabajadores en lo propio iba a ser mayor esa caída, don Ubaldo. Sí, lo que pasa es que no fue tan abrupta, porque si nos fijamos en las políticas que impulsó la Junta Directiva, la base mínima contributiva bajó prácticamente a un 25% de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, el salario promedio de ellos, o el ingreso de referencia sobre el cual cobrábamos, era de 500 y tanto, más o menos 500 y resto de mil colones el salario de referencia que aplicábamos las cargas sociales. A junio, ¿verdad?, cuando vemos el efecto de la estrategia de bajar la base mínima contributiva, donde esa caída la financia el Estado, bajó a 132,000 colones el salario de referencia. Entonces se hizo muy barato, por decirlo así, el pago del seguro del trabajador independiente. Entonces eso mantuvo al trabajador independiente dentro de las filas de la Seguridad Social. Y es que es necesario que el trabajador independiente quede ahí, porque si se sale, no solamente se sale de pensiones, sino de salud. Y ahí entonces tenemos un problema más serio. Sí, de hecho es un detalle muy... Un trabajador independiente, voy a poner un ejemplo, que pagaba 100,000 de seguro independiente, hoy paga 25,000. Eso es lo que le permite justamente mantenerse. Y hay un dato que a mí me genera un enorme misterio, don Ubaldo, porque no tengo idea de dónde sale, que es el de los trabajadores públicos, cuyos cotizantes pasaron de 203,643 a 201,517. Es decir, hay 2,126 cotizantes del sector público, menos un 1%. ¿De dónde? Si no se ha despedido a trabajadores públicos. Menos, pero sí hemos observado quizás que por los anuncios que para nosotros también fue un misterio, téngalo por seguro que esta situación nos llamó la atención, pero sí empezamos a ver noticias esta semana que no están sustituyendo plazas de aquellos que se jubilan, y por ahí debe de venir el asunto. Para nosotros son importantes tanto los cotizantes del sector privado por cuenta propia como del sector público. Y el sector público, aunque son 200,000,
el salario promedio del sector público supera el 1.000.000 de colones. Entonces, cada trabajador del sector público en promedio hace 2 del sector privado. Claro. Quiere decir que cuando nosotros perdemos 1 del sector público, nos duele montones, porque es como si hubiéramos perdido 2 del sector privado, ¿verdad? Entonces, este es un tema de fondo donde si la cotización baja o si los cotizantes bajan, independientemente del sector, el equilibrio económico actuarial nuestro se ve afectado. Don Ubaldo, le están preguntando en Facebook Live, Ricardo Casero, sí. Dice, Randall, ya lo subieron de nuevo, solo es 25% para los independientes, ¿eso es correcto? A partir de junio fue el último mes, en julio ya arranca a un 75%, pero el sector privado sí quedó en 50%. Ok. Y el gobierno hizo la propuesta, ustedes lo han transmitido, de que se mantenga así por un mes más. Que la base mínima en agosto esté en 50% y el sector independiente en 75%. Pero marzo, abril, mayo y junio estuvo en 25%. Sí, por supuesto. Don Ubaldo, entonces, la explicación, o podría ser la hipótesis más bien, de esa caída de 2.126 cotizantes del sector público, tendría más que ver, yo lo pensé realmente, con las personas que porque es un 1%, puede ser las personas que se pensionan, las personas que se jubilan, que han salido, digamos, de los cotizantes. Y aquellos que ya no había presupuesto, me imagino, para hacer sustituciones. Los interinos. Los interinos, sí, que lo primero que en las instituciones públicas se ve menguado son las partidas de personal sustituto. Entonces me imagino que por ahí no se pueden sustituir las incapacidades y ese tipo de cosas, o los ascensos, y por ahí entonces debe de venir la situación. Pero sí, las noticias que ustedes enumeran, pareciera que hay un bloque de 2.000 plazas en el sector público que tampoco van a ser sustituidas en este periodo que viene. Entonces, esto lo vamos a ver una merma también en el segundo semestre. Claro, ok, con el dato de la caída de los cotizantes sí podríamos decir que afectó 10 veces más a los trabajadores privados que a los públicos, ¿verdad? Eso es un dato. Totalmente, sí. Ok, sí. Vámonos a los salarios. Este dato lo compartí esta mañana y usted no se imagina la cantidad de las veces que me han mandado al infierno hoy en la mañana, pero son datos de la caja. Sí. Los salarios promedio, el salario promedio del sector privado, en 4 meses pasó y por favor, es un promedio. Pasó de 581.426 a 556.225. Es decir, bajó. Ok. El sector público, y esta es otra cosa que no entiendo, es que el salario promedio del sector público, 1.108.322, es el doble del trabajador privado. Por eso, esa es la explicación a lo que don Ubaldo decía, que le duele, digamos, desde un punto de vista económico o financiero, la salida de un trabajador público porque cotiza 2 veces más, pero no cotiza 2 veces más porque quiera cotizar 2 veces más, es porque tiene un salario promedio más alto. Más alto. Y pasó de 1.108.322 a 1.115.962, es decir, el promedio de salario público subió durante la pandemia. Sí, ese efecto seguramente de las anualidades y ese tipo de cosas que se tienen en algunas instituciones, que más o menos una anualidad anda alrededor de un 2,5% del salario, ¿verdad? Entonces, y en algunas instituciones puede ser un 5%, y en algunas otras tal vez más alto. Entonces eso mueve la planilla arriba, y sobre eso se cotiza a la Seguridad Social. Ok, entonces la explicación de ese incremento es las anualidades. Puede ser las anualidades, y eso así es como lo vemos en acá.